Muy buenos días, bienvenidos a este foro denominado Desafíos del Periodismo en Iberoamérica, Amenazas y Retos, organizado por la Fundación Comunidad Iberoamericana. Les agradecemos su presencia y sobre todo la presencia de nuestros excelentes ponentes, quienes han hecho el esfuerzo de estar acá en la sede de la prestigiosa agencia de noticias EFE, y agradecemos la presencia de ustedes de estar acompañándonos, ya que la Fundación Comunidad Iberoamericana nace como una plataforma de comunicación para el debate y la comunicación, para que se sepa en toda Europa lo que vienen haciendo los periodistas y diversos profesionales del ámbito político, económico, profesional y sobre todo local, en cada ayuntamiento, alcaldía de todos los países de Latinoamérica que tienen vida en Europa. Y esa es nuestra intención de estar aquí, de poder fortalecer esa experiencia profesional que hoy ustedes nos vienen aquí a presentar. Liderados, por supuesto, por nuestros anfitriones, señor José Manuel Sanz. José Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él será nuestro moderador. Él es el director de internacional de la agencia EFE y nos va a presentar la adaptación de las agencias de noticias con respecto a las nuevas tecnologías, y también nos ofrecerá su experiencia en el ámbito de la comunicación social. También nos acompaña, pues la presencia es muy importante para mí como venezolano, como periodista venezolano, tener a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, uno de los diarios más prestigiosos de América Latina, el que ha tenido pues siempre la batalla comunicacional como su principal legado, como lo dio su padre, y nos acompaña para darnos su experiencia como encabezar este gran medio de comunicación latinoamericano. También nos acompaña Alfonso Merlos, presentador súper importante para la Fundación Comunidad Iberoamericana, ha sido un gran colaborador en todos los foros que hemos realizado, un gran profesional que no solo pues, por su parte profesional, sino humana, nos viene a aportar esa experiencia en este foro importante. Y por último, y no menos importante, nuestra directora, Ana Isabel Castillo Cervantes, es nuestra directora y es también periodista, es venezolana, y ella tiene una gran experiencia en el periodismo, tanto en medios de comunicación de Latinoamérica como de Italia, y viene a presentarnos su experiencia en gobiernos locales, pero específicamente tiene una ponencia interesante sobre la comunicación para generar los ciudadanos pensantes, y ya ella nos va a estar hablando al respecto. Para dar inicio a este evento, voy a dar paso al presidente de la Fundación Comunidad Iberoamericana, Joseph Hamilton, quien nos va a dar unas breves palabras sobre lo que significa hacer este tipo de foros para fomentar la tribuna del debate del periodismo en Iberoamérica y una serie de eventos que la Fundación Comunidad Iberoamericana viene a ofrecer a partir de este año y del próximo para generar este tipo de debates y de información sobre el periodismo en Iberoamérica y Europa. Así que adelante, Joseph Hamilton, por favor. Buenos días. Primero quiero agradecerle a todos los amigos de la Fundación Comunidad Iberoamericana que el día de hoy nos están acompañando afectuosamente. La verdad que ya nosotros llevamos aproximadamente un año haciendo distintos eventos y, por supuesto, abordando varias temáticas en donde cada uno de ustedes han sido en realidad los protagonistas de todos los eventos que nosotros venimos desarrollando. Así que mi agradecimiento del día de hoy va en especial hacia ustedes. Nosotros como fundación tenemos un objetivo y es empezar a trabajar por todas las adversidades que se vienen viviendo en América Latina, y entre ellas se viene a presentar una que lamentablemente yo como venezolano me ha afectado de gran manera, y es que de alguna forma nos han coartado nuestra libertad, y eso se ha visto muy expresamente
en todos los medios de comunicación que les ha tocado vivir prácticamente el exilio. Por eso hoy de verdad que para nosotros es un gran placer que nos pueda acompañar el señor Miguel Enrique Otero. Y yo sí les comento que para nosotros hacer el evento hoy en la agencia F, la agencia que para Iberoamérica viene a ser una institución sumamente importante para todos los medios de comunicación y periodistas, es un gran honor que usted, señor, de verdad nos haya dado el placer y la oportunidad de poder realizar el evento del día de hoy acá. Nosotros como fundación sí queremos seguir promoviendo cantidades de eventos, bueno, a partir de este año, para el año que viene, donde, bueno, esperamos siempre la participación de ustedes, que nos puedan seguir acompañando, que de alguna manera puedan seguir aportando todas las intrigas, dudas, perspectivas, porque estos son espacios que se elaboran para el intercambio de ideas, para el intercambio de todas las iniciativas que también se puedan generar y donde todos nosotros podamos construir una convivencia democrática de mayor calidad. De verdad que muchas gracias por compartir el día de hoy. Gracias, Josep. Gracias por tus palabras. Bienvenidos todos a esta casa, que es vuestra casa también, la Agencia F. Yo, bueno, tengo como un doble sombrero. Me han puesto, me habéis atribuido de ponente al mismo tiempo que moderador. Así que voy a ser muy breve, porque los protagonistas sois vosotros. Pero sí que querría aprovechar para recordar, a vosotros no os tengo que explicar lo que es una agencia internacional de noticias y lo que es la Agencia F, pero es bueno recordar cuál es el papel nuestro en el mundo de la comunicación, que es muy amplio. La comunicación abarca muchas cosas, el periodismo y la información es una parte yo diría pequeña dentro del mundo de la comunicación. Y nosotros, las agencias de noticias, las agencias internacionales, estamos en la base de esa pirámide. Somos los que nos encargamos de proporcionar información, yo diría, en estado puro, materia prima que sea útil para otros comunicadores, medios de comunicación, analistas, especialistas, expertos, académicos. Elaboran su reflexión y parten del material que las agencias elaboramos con mentalidad, yo diría, muy rigurosa, en el sentido de que son los hechos los que nos obsesionan y contar los hechos para toda la audiencia, de todos los colores. Los despachos de la Agencia F se leen en medios de izquierdas, medios de derechas, en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Nuestra obsesión es siempre la información en estado puro que pueda servir a todo el mundo, ¿no? Uno de los temas que saldrá en el debate, visto en lo que es el propósito del coloquio, es el desafío tecnológico, pero hay otros desafíos, ¿no? Nosotros, como Agencia Internacional de Noticias, pues hemos desde los orígenes, desde que nacimos, hemos estado pegados al desafío tecnológico porque nos va la vida en ello, porque producimos contenidos, pues os voy a dar algunos datos, más de 1.500.000 noticias al año, noticias en distintas categorías se producen aquí en esta casa, y más de 600.000 fotografías, más de 100.000 paquetes multimedia, audio, vídeo, en fin, contenidos, muchos de ellos muy sofisticados, que necesariamente requieren estar al día en la innovación tecnológica, ¿no? Y más si tenemos en cuenta que nuestro ámbito de actuación pues, es ya todo el planeta. Estamos en más de 160 ciudades de 120 países en todo el mundo, es decir, cubrimos todos los usos horarios, ¿no? Eso obliga representa un desafío tecnológico importante, que nos ha obligado también a descentralizarnos, Seguramente algunos de estos temas saldrán ahora. Tenemos un centro, una mesa, lo llamamos, de edición multimedia en Bangkok para todo lo que es el Extremo Oriente. Nuestra central aquí en Madrid, que es un poco el cuartel general que nunca cierra, en ningún momento del día ni del año esta sede cierra.
y Bogotá. En Bogotá tenemos nuestra mesa multimedia donde se coordina la información de América para América. Antes, por razones múltiples de rapidez, de proximidad a la audiencia latinoamericana, cuestiones idiomáticas también, hablamos la misma lengua, pero hay ciertos modismos que a lo mejor no se entienden bien en determinados países de América, con lo cual nuestros periodistas envían esa información a Bogotá, se procesa en Bogotá, se devuelve a los abonados de América y una parte de esa información llega a Madrid para los abonados españoles, ¿no? Bueno, todo esto, habrá ocasión ahora de comentarlo, es para nosotros, yo diría que la revolución tecnológica pues, nos ha pillado preparados en el sentido de alertas. Ha supuesto mucho desafío, incluso a veces traumático, la incorporación de la producción audiovisual, la preponderancia de Internet, pero estábamos acostumbrados a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y si luego al final del coloquio tienen ocasión de pasar por el museo que tenemos en la planta inferior, pues verán un poco la evolución de esa tecnología, cómo empezamos con la telegrafía y la cinta perforada y hasta llegar a Internet, la televisión de alta definición, la nube, como se dice ahora, y tantas incorporaciones tecnológicas. Voy a cederle la palabra, que es una de las ponencias más esperadas, para que nos cuente la experiencia desde su periódico y cómo ve los desafíos y un poco las incertidumbres del periodismo en América Latina. Gracias. Bueno, primero agradecer a la Fundación. Yo creo que España se está convirtiendo en un centro de acogida latinoamericana que requiere más espacios de discusión. Hay, pero no suficiente, como hay en los Estados Unidos, como hay en otras partes. Entonces, este tipo de iniciativas hay que celebrarlas y ojalá puedan extenderse a acciones o a discusiones, debates sobre otros países y sobre todo la realidad latinoamericana, que es tan importante en un país como este, que está lleno de latinoamericanos de siempre y ahora de venezolanos por todas partes. Y con la agencia EFE, bueno, nosotros siempre hemos contado con la agencia EFE. La verdad es que la agencia EFE, siendo una agencia oficial, no parece oficial. Entonces, eso ha sido una gran ventaja y ha sido una manera como esa agencia ha ido cogiendo espacio en los medios, y hoy en día la agencia EFE es una agencia fundamental. Nosotros, con los avatares económicos, que no es solamente el desastre de este régimen, sino que en otras oportunidades hemos tenido problemas económicos, nunca hemos cortado la agencia EFE, siempre hemos cortado otras agencias. La agencia EFE siempre la consideramos fundamental y tiene unos servicios tanto de fotografía, multimedia, que son muy buenos. Así que yo simplemente quiero agradecer estar aquí y ser consecuente con lo que es la agencia EFE y lo que ha sido la agencia EFE para nosotros. Bueno, vamos a hablar del tema, desafío del periodismo. Bueno, el desafío del periodismo independiente, porque periodismo, hay varios periodismos, pero el periodismo independiente en Venezuela, el desafío es sobrevivir, tan sencillo como eso. Los periodistas venezolanos que hacen periodismo han huido del país. O sea, hay 20 promociones de periodistas que se fueron. Hay 1.400 periodistas que están pidiendo acreditación, venezolanos, acreditación como corresponsales en el mundo entero. O sea, aquí hay una asociación de periodistas, la Asociación de Periodistas, que ayer tuvo un acto, por cierto, que tiene 280 periodistas venezolanos. O sea, el tema del periodismo en Venezuela es una cosa terrible. Pero sí habría que conceptualizar qué es lo que pasa en América Latina sobre el periodismo, y habría que hablar de los distintos sistemas de gobierno. América Latina ha tenido 4 sistemas de gobierno, tiene 4 sistemas de gobierno, que uno es el sistema democrático, otro es la dictadura bananera, aunque ya hoy en día no hay muchas dictaduras bananeras, no hay dictaduras bananeras.
dictadura del proletariado, que es el régimen comunista, y el populismo autoritario. Y el periodismo en cada uno de estos esquemas tiene una aproximación distinta. En los regímenes democráticos, con todo y son democracias jóvenes, hay problemas, como por ejemplo el asesinato de periodistas, que es el tema mexicano, es el tema colombiano, aunque ha bajado, es el tema brasileño, es el periodismo, digamos, regular en una democracia, con los distintos problemas que pueda tener. Y aquí también los ha tenido. El periodismo de las dictaduras bananeras es la acción brutal y arbitraria contra cualquier periodismo que no fuera el periodismo del régimen. Ya no es un problema ideológico en estos casos, porque el régimen dictatorial que toma el poder arbitrariamente, por eso se llaman bananeros, y el que no esté con ellos, pues lo llevan preso, cierran el medio y lo hacen de manera discrecional, arbitraria, con la policía política que no actúa según parámetros institucionales, sino que actúa de acuerdo a las directrices de un dictador o de un funcionario en un momento determinado. La del régimen comunista, que funciona bajo una legislación, es la dictadura del proletariado. El periodismo está sujeto a la difusión de noticias y de opinión que dictamine el Partido Comunista. Es el caso de Cuba, con Granma y el canal de televisión, y bueno, lo que ustedes conocen, todo lo que fue la cadena, la cortina de hierro, que es el periodismo dirigido por un partido político marxista que tiene una sola dirección, y el que no esté en esa dirección, pues simplemente no hace periodista, va preso o lo expulsan del país. Y ahora, en lo que algunos llaman el neomarxismo, otros llaman el populismo autoritario, está el periodismo en regímenes como el nuestro, donde hay países que tienen más o menos este esquema, pero el más marcado es el régimen chavista madurista. Y aquí el esquema pasa por una fórmula o un objetivo en su programa, en sus tesis programáticas, que llaman hegemonía comunicacional, que es el sistema cubano en el largo plazo. O sea, el sistema cubano en el largo plazo es que van cerrando las ventanas del periodismo independiente hasta que en un momento determinado el periodismo se convierte en el periodismo cubano. Claro, no se ha llegado a eso, pero digamos que ese es el objetivo y eso es lo que está en el programa. ¿Cómo opera eso en la práctica? En la práctica eso opera utilizando distintas estrategias o distintas acciones que van cerrando el periodismo independiente por pedacitos. Lo primero que hicieron fue crear una legislación para la radio y la televisión, que es una concesión del espectro radioeléctrico. Entonces, en Venezuela crearon una ley que se llama Ley Resorte. Con esa ley cerraron Radio Caracas Televisión, que era la gran televisora, y generaron un proceso de decisiones administrativas, discrecionales y punitivas, que hace que hoy en día, independientemente de la posición política de los dueños de los medios audiovisuales, radio y televisión, la autocensura hace que todos sean parecidos. O sea, ahí no salen las colas en los automercados, ahí no salen las protestas de los estudiantes, ahí no salen las protestas de los médicos, de las enfermeras, ahí no sale la gente tomando basura para comer, eso no sale en ninguno de los medios estos. Hay algunas estaciones de radio que les permiten tener programas de opinión que van quedando por ahí, pero la radio misma, que antes era una radio de debate permanente de distintas ideologías, uno iba por las carreteras y estaba oyendo gente protestando, gente apoyando, gente antagonizando entre ellos. Hoy en día lo que se oye eso es música, salvo las radios de ellos, que son unas radios
donde tampoco hay debate. Lo que hay son consignas políticas y repetición de discursos de Chávez y de Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la radio y la televisión. Para los medios impresos, para la prensa, pues la prensa no es una concesión del espectro radioeléctrico, entonces ellos tratan de hacer las cosas según la legislación. Entonces los medios impresos no lo cierran, sino que tienen un paquete de medidas que han ido aplicando poco a poco, que van desde la represión administrativa, sea tributaria o publicitaria. Periódico independiente no tiene publicidad oficial. Periódico independiente está sometido a los fiscales del CENIAT, que es el organismo tributario permanentemente. Después está la utilización de los tribunales, que abren procesos penales a los periodistas. Yo tengo un proceso penal, pero hay otros periodistas que también tienen procesos penales, Rafael Poleo, Patricia Poleo, Leopoldo Castillo, se van del país. O si se quedan, corren el riesgo que se los lleven presos. Entonces son las aperturas de proceso. Por ejemplo, Rafael Poleo en un programa de televisión dijo una frase. Ahí le abrieron un expediente, un proceso penal, y si él no se va del país, se lo llevan preso. Y así muchos. Está la utilización, esa es una vía. Otra, la utilización de los medios oficiales, los programas de cadenas, programas de Diosdado Cabello, los programas de la radio y la televisión, programas humorísticos, entre comillas, que se dedican a amenazar, a difamar y a insultar a los comunicadores independientes. O sea, uno prende una estación pública y cada cierto tiempo hay insultos contra mí o contra cualquier otro, o contra Alberto Federico Ravelo, o lo que sea, donde les dicen cualquier cosa, o nos dicen cualquier cosa, nos amenazan de cualquier cosa, nos califican de cualquier cosa. Después está el tema del papel. Claro, si ellos logran restringir el suministro de papel a los periódicos, pues los periódicos no pueden salir. Y de hecho, ellos crearon una corporación monopólica para el papel a precios, digamos, lo que llaman dólar controlado. Entonces ellos le venden papel solamente a los periódicos que no les molestan. Por supuesto, los periódicos independientes han ido o desapareciendo todos, y entonces terminan siendo plataformas de internet, pero no por la tendencia global, sino porque los obligan a hacer plataformas de internet, salvo el caso nuestro, que nosotros hemos logrado a duras penas mantenerlos como periódico impreso. Somos el único impreso nacional que todavía sobrevive. No sé por cuánto tiempo, pero hemos sobrevivido unos cuantos años. Está también la compra de medios, que es una operación que muchas de estas operaciones las han ido imitando otros países. Venezuela es como la universidad principal de todos estos mecanismos. Entonces van comprando medios. Los dos periódicos nacionales más importantes después del Nacional eran Últimas Noticias del Universal, y fueron comprados con dineros públicos. Nadie sabe quiénes son los dueños, nadie sabe cómo fue la operación financiera. Igual otro periódico en Valencia que se llama Notitarde. Entonces es la compra de medios con dinero público. A nosotros nos fueron a comprar y yo les dije que no. O sea, nosotros no caímos en esa tentación, pero ofrecen unas cifras que están muy por encima del valor real de los medios. Entonces estos medios se vendieron, bueno, son procesos financieros no transparentes, que uno no sabe cómo va a terminar eso al final del camino. Y están pues las acciones físicas, la agresión física contra las instalaciones y contra los periodistas, donde a nosotros, por ejemplo, nos pusieron una bomba una vez y agarraron el individuo que puso la bomba, que hizo daño a la bomba, y bueno, lo soltaron. Lo soltaron a la media hora, no es que lo soltaron. Y bueno, frecuentemente van estos individuos que llaman los colectivos. Ellos atacan la sede o van en motorizados, son muchos motorizados
armados hasta los dientes, que tiran excrementos, hacen cosas terribles contra las edificaciones, aparte de las amenazas de invasión y las amenazas de ese tipo de cosas. Entonces hay una cosa física también contra la sede y contra el periódico. Sin embargo, bueno, nosotros mantenemos el impreso y está el tema de la web, la web en general. Cuando un país entra en dictadura y no está globalizado, o sea, caso Cuba, Corea del Norte, China, etcétera, la web la van abriendo por pedacitos. Cuando el país está globalizado y entra la dictadura, es más complicado cerrar la web. Entonces, en Venezuela, la web permite que la gente se entere de todo, y ellos han ido aplicando mecanismos para restringir la web. En Venezuela hay 5 millones de tuiteros, hay 30 páginas de noticias políticas, todos los periódicos que migraron a la web tienen su plataforma web, en fin, ahí está todo. Pero ellos tratan de atacar a la web. ¿Cómo la atacan? El primer mecanismo es contratando hackers y bots y cosas de esas que tratan de poner un contenido alternativo, que eso no les funciona muy bien porque la gente sabe qué es lo que están viendo o a quién ven, salvo la gente que se ve la red todo el día y no discrimina, entonces los engañan, y tú ves una gente diciendo unas cosas y dices, ¿dónde lo sacaste? No, lo vi por internet. No, ¿dónde lo sacaste? ¿Quién lo dice? No saben quién lo dijo. Ellos han reprimido a la gente del periodismo ciudadano. No hay nada más peligroso que en una situación de conflicto estar tomando fotos con un teléfono inteligente. En ese momento la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana va directo a la persona y le destruye el aparato y muchas veces lo llevan preso. Y los que ponen contenido en la red, periodismo ciudadano, hay muchos que los han llevado detenidos. Hay una muchacha que se llama Inesita la Terrible, que puso 3 tweets y la tuvieron 1 año presa en el helicoide. Ahora se logró salir y está aquí en España. Y bueno, lo último que han desarrollado con fuerza ha sido el bloqueo de páginas. Es tratar de imitar a lo que hacen los chinos, en fin. Claro, ellos no pueden bloquear ni Facebook ni Twitter, bloquean las páginas. Entonces, ellos empezaron bloqueando el CNN en español, NTN 24, Infobae, Dollar Today. Les molestaba mucho y los bloquearon y los sacaron de las cableras. Pero en una última etapa reciente están bloqueando La Patilla, son páginas importantes, nos están bloqueando a nosotros discrecionalmente, en zonas y por momentos, pero nos bloquean. Y me estaba diciendo alguien del Confidencial ayer que lo están bloqueando a ellos también. Claro, para algo como el Confidencial o el Español o sea, Venezuela es una cosa pequeña. Entonces, mira, me están bloqueando en Venezuela, pero no lo dice como algo muy grave, pero cuando estamos hablando de Venezuela, están bloqueando el Confidencial, seguramente bloquean el Español y seguramente bloquean una cantidad de páginas que andan por ahí. Bueno, ya se pone la cosa complicada. Claro, nunca van a poder cerrar el flujo, porque existen las redes, existen otras cosas y ellos no, a menos que decidan un día prohibido Twitter en Venezuela y bloquean Twitter. Bueno, eso lo pueden hacer, lo hacen los chinos, lo hacen los iraníes, pero hasta ahora no han llegado a eso. En todo caso, el reto del periodismo, para completar la frase, es trabajar para el regreso a la democracia. Yo entiendo que el periodismo con un objetivo como ese, bueno, un periodismo dice, bueno, pero eso no es un objetivo que le da transparencia al periodismo, sí, pero es un objetivo claro de meta del periodismo y de todas maneras, en el caso nuestro, yo creo que ese es un régimen que está ya en una situación de agotamiento, una situación básicamente terminal. Yo estoy casi seguro que nosotros en el impreso vamos a publicar el titular: Venezuela regresa a la democracia. Gracias. Muy bien.
no he tenido que intervenir, te has sujetado y te has atenido al tiempo, pero voy a ser estricto con la cuestión del tiempo para que podamos escucharos a todos. Recordar también a los que estáis como público escuchándonos que tenéis a vuestra disposición unas cartulinas en el caso de que queráis dirigir después de las ponencias y después de las intervenciones alguna pregunta a los invitados y a los oradores. Y creo que tenemos, Miguel, ¿no?, una conexión con un interveniente desde Argentina, que es Jeff Fenley, ¿no?, director de desarrollo de negocios de Bit Central, que tiene una experiencia muy interesante que contarnos desde el punto de vista tecnológico y de la producción audiovisual. Buenos días o buenas tardes, o lo que sea allí en Argentina. Jeff. Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Cuéntanos. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Es un tema, el de hoy, muy candente y muy importante. Además de los medios, los retos de la prensa en América Latina, estamos viendo hoy en día, incluso vi ayer que el presidente de Estados Unidos tildó a la prensa como el enemigo del pueblo o algo parecido, así que y lamentablemente los hechos así tienen un efecto contagio, así que bueno, el tema de hoy es muy importante. Muchas gracias. Así que sí, yo vivo acá en Bariloche, en la Patagonia Argentina. Trabajo para una empresa que provee soluciones para broadcast, para dos áreas, para la producción de noticias y también para control maestro, o sea, las funciones básicas y fundamentales de emisión de la señal de un canal, ¿no? Anteriormente yo había trabajado en Associated Press, la parte de televisión, y también en otros medios y con otras tecnologías, incluso estadísticas deportivas y tecnologías deportivas, y además con otras soluciones que voy a mencionar, que son interesantes. Nada más iba a comentar que yo, con mi experiencia antes, atendía mucho a clientes en Venezuela, sobre todo canales de televisión, y vi las mismas tendencias y hechos que comentó el señor Otero. Ahora vi que muchos clientes míos pues se iban o cayendo o callando. Radio Caracas, uno de los canales más importantes, de un día al otro perdió su concesión y salió del aire. Otro canal se armó con ese canal, otro de los importantes, se montó un caso, supuestamente encontraron armas en el sótano, y después, bueno, se cayó bastante ese canal. Otros canales se iban vendiendo. Uno de los canales más fuertes en cobertura de oposición, Globovisión, después se vendió a digamos, intereses muy amigables al Estado, y de esa manera se iba unificando y cerrando, digamos, voces de oposición, y las voces o las líneas editoriales e informativas se iban unificando, y eran casi todas bastante amigables al Estado. Y bueno, como efecto de esto, me cruzo hoy en día con profesionales, periodistas venezolanos en Panamá, en Perú, en Chile, en Argentina, que han tenido que irse, como comentó. Bueno, además de estos problemas y estos retos para la prensa, otro que vemos es el publicitario, porque lo que financia el trabajo y el oficio informativo, periodístico, es la venta de publicidad. Los canales han tenido que ser cada vez más creativos para buscar los pesos en otras plataformas. Antes, cuando existía solo televisión lineal,
se canalizaba gran parte de la pauta del gasto publicitario por ese medio. Y los que han tenido, digamos, una adaptación lenta o tardía a esa tendencia, hoy en día pueden estar sufriendo un poco las consecuencias. Al mismo tiempo, bueno, el canal de televisión realmente dejó de ser un canal de televisión. Hoy en día lo que es un productor de contenido. Es un productor de contenido que tiene que llegar a su público donde quiera que esté, sea en web, sea en móviles, sea en OTT, en redes sociales y además en televisión lineal. Entonces, hoy en día la televisión lineal es solo una de sus plataformas. Entonces, la consigna de hoy es llegar a su público donde quiera que esté, con cualquiera que sea el contenido, sea informativo, deportivo, programación. Si bien la infraestructura de televisión ha sido tradicionalmente la más cara de estas plataformas, estamos en un momento muy interesante. Es un momento histórico porque en el espacio de broadcast, de televisión, estamos viendo que las tecnologías nuevas tienden a no encarecer, sino bajar los costos para broadcaster. Estamos viendo un momento en que, haciendo que ser broadcaster sea un canal de televisión es más accesible. Ya no es una barrera ya no existe una barrera, digamos, financiera tan formidable como antes. Estas tecnologías nuevas están reduciendo los costos de los servicios imprescindibles, tales como la emisión, la producción de noticias. Y estos avances, esta evolución, se ve y se está dando en las áreas de ancho de banda, cómputo en la nube, mejoras en cámaras y también la difusión de señales. Como algunos ejemplos, en mi empresa, BitCentral, donde estoy ahora, las soluciones tradicionales están compuestas tanto de hardware, o sea, de un servidor, como de software. Se integran, se combinan los dos componentes y se instala y se integra y se pone a andar. Pero justo, bueno, este año estamos viendo que hay un salto importante en que esas soluciones se están migrando a la nube. Entonces, por ejemplo, en el área de broadcast, hasta ahora los canales para comprar una solución tenían un modelo de lo que se llama CAPEX, o sea, es un desembolso importante, una compra de servidores y software. Y ahora con la evolución hacia tecnologías nuevas, sobre todo en la nube, se aplica otro modelo. Ya que no hay que comprar nada de hardware, sino que se contrata un servicio mensual en la nube. Entonces, en vez de hacer un gasto hasta millonario, hoy en día se puede contratar un servicio y tomarlo y pagar, digamos, una mensualidad nada más. Entonces, bajo la modalidad de lo que llaman SaaS, o servicio bajo contrato en inglés, ¿no? O OPEX. Y justo este año estamos viendo este salto a la nube. De hecho, en la empresa donde estoy ahora, en agosto estamos sacando una nueva solución de playout en la nube, totalmente. Entonces, se puede trabajar sin digamos, la inversión cara en hardware, en hardware físico, que hasta ahora se ha instalado dentro del canal, ¿no? Es un salto, es un avance no solo a nivel tecnológico, sino también psicológico, porque hasta ahora el ingeniero, digamos, el personal de un canal de televisión contaba siempre con
con servidores instalados. Así que confiar en soluciones en la nube, donde ni siquiera ve el equipo, y el hardware es digamos, es un avance y hay que, digamos, confiar, ¿no? Otro ejemplo de esto es una empresa que yo había asesorado que se llama Bambuser, con una tecnología muy interesante que también ofrece, digamos, un efecto de masificación y acceso o accesibilidad al broadcast, a la transmisión de televisión, y esa empresa, Bambuser, una compañía radicada en Estocolmo, permite que canales de televisión y periodistas hagan reportajes hasta en HD desde un smartphone. Entonces, en lugar de contratar un camión o comprar una mochila, o usar un servicio caro de transmisión por satélite, se puede hacer un informe en vivo desde un smartphone y desde cualquier lugar con una señal decente, ¿no? Y hoy en día esa tecnología está en Deutsche Welle, está en AP, está en RCN en Colombia, está en más de 25 medios en el mundo. El canal RCN en Colombia está haciendo un proyecto interesante con esto, lo han incluso ofrecido a sus televidentes. Entonces, hoy en día los televidentes del canal pueden abrir el app en su smartphone y hacer un reportaje en vivo, tipo corresponsal ciudadano. Y están viendo resultados muy interesantes. Otra tendencia a bajar mucho los costos son tecnologías nuevas de difusión. Hasta ahora la difusión de señal de televisión era por satélite, un servicio muy confiable, pero bastante cara. Una señal, o sea, un canal dedicado de satélite puede costar fácilmente de $10 a $15,000 por mes. Y hoy en día estamos viendo la aplicación de tecnologías nuevas de no solo contribución, sino también de distribución de señal de televisión HD por IP. Hay una compañía, por ejemplo, en Estados Unidos que se llama LTN, que ya provee esa tecnología a más de 800 canales. Entonces, también con eso, y a un costo, digamos, una fracción muy pequeña de lo que cuesta la mensualidad de satélite. Así que también es muy interesante esta tecnología porque abre, digamos, el camino para muchos y baja mucho los costos. Esto está hoy en día en Al Jazeera, en AP, en Fox, CNN y muchos medios. Entonces, gracias. Bueno, sí. Muchas gracias por los datos que nos estás proporcionando. Luego me pasas el número de teléfono, a ver si nosotros estamos también, nos hemos sumado también o estamos en vísperas de sumarnos a esa tecnología tan impresionante que estás describiendo en cuanto a la retransmisión o la equivalencia en la retransmisión broadcast, que puede ser muy interesante para nuestros corresponsales fuera. No pierdas la conexión, porque a lo mejor a lo largo del debate tenemos ocasión todavía de dirigir alguna pregunta. Yo quería ahora pasar la palabra a Alfonso con la petición tal vez de que hiciéramos un análisis de retos y desafíos global del periodismo en Iberoamérica, en América Latina, en América en general, después de la exposición detallada sobre una situación y una realidad como es la venezolana, que nos preocupa y nos inquieta a todos. Cuando quieras. Pues buenos días, gracias Joseph y gracias a la Fundación Comunidad Iberoamericana por contar conmigo para este evento. A mí me parece que ciertamente lleváis en muy poco tiempo haciendo una labor muy importante. En Madrid, básicamente, o de una forma muy primordial, pero en general en toda España, ¿no? Yo creo que es verdad, como se ha dicho, que Madrid, pero en toda España se están recibiendo
ciertamente oleadas. Yo creo que ya son varios años y podríamos hablar de oleadas que van conformando personas profesionales del periodismo también o empresarios procedentes de América Latina que se exilian aquí en nuestro país, que van creando un tejido, que es un tejido de gente muy valiosa, con mucho talento, muy valiente. Yo creo que el pueblo español está demostrando que es un pueblo evidentemente solidario. No creo que estéis encontrando ningún problema de integración, al contrario, ¿no? Creo que estamos empujando en la dirección en la que estáis empujando vosotros ahora desde España, que es que se abra paso de nuevo la democracia, la libertad y la sociedad abierta en algunos países lo antes posible, y por lo tanto la misma misión que vosotros encontráis, nosotros la estamos detectando también, la estamos viendo y estamos trabajando para ayudaros, que es acelerar ese proceso para que la democracia vuelva a aquellos países como Venezuela, de los que se ha ido. Y también que tengo que dar las gracias a la Agencia EFE. A mí me parece que la Agencia EFE en los últimos años está en medio de ese proceso que están acometiendo todos los medios de comunicación de reconversión, de transformación digital, de rediseño de su propia marca y de su propia imagen. Fíjate, José Manuel, que cuando yo entré hace más de 20 años ya a estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, el primer trabajo que hice amplio de decenas de páginas sobre empresas informativas fue sobre la Agencia EFE, porque a mí me llamaba ciertamente la atención como algo que era tan auténticamente español como este medio, y este medio público estaba expandido por todo el mundo a través de una red de grandes estaciones o de corresponsalías que podían ser grandes o de delegaciones de colaboradores, etcétera, etcétera. Y yo creo que en los últimos años, dentro de esa idea general que ha habido de reforzar lo que hemos dado en llamar Marca España, la Agencia EFE también ha jugado un papel, y seguramente si yo hubiese tenido ocasión de impulsar como periodista, ¿no?, esa referencia de EFE en todo el mundo, tú lo has citado bien, en América, en Asia, pero también en África, pues lo habría hecho todavía con mayor ímpetu. Vamos a ver, entrando en materia, me voy a ceñir a esos 10 minutos realmente para luego dar tiempo al debate. Claro, hablar de la libertad de prensa, de las amenazas, de los retos en América Latina, pues es algo difícil de sintetizar. ¿Por qué? Porque es como hablar de un fenómeno político que se puede dar en un continente entero como Asia o como África. Los continentes son muy heterogéneos, tienen sistemas políticos distintos cada uno de los países, lenguas distintas, culturas distintas, viven procesos económicos diferentes, pero sin embargo yo creo que se pueden sacar algunas conclusiones. Una, y global, que yo creo que tenemos que ver y que quiero que tenga su correspondiente métrica, es cuántos periodistas en el último año han muerto o cuántos han padecido algún tipo de persecución en los últimos 12 meses. En América Latina, en el conjunto del continente, han muerto 35 periodistas, de los denominados periodistas ciudadanos que salen con su propia cámara, sean empresarios, sean profesores o sea sencillamente una persona desempleada. Han sido asesinados 9 de esos periodistas ciudadanos que iban con su smartphone ejerciendo algún tipo de periodismo. Hay 2 colaboradores que no tenían vinculación con ningún medio pero que también han sido asesinados, que hacían colaboraciones puntuales. Y luego, en 12 meses, han sido encarcelados por razones de naturaleza política, no por difamar o por razones de naturaleza política, 166 periodistas, 132 de esos denominados periodistas ciudadanos y 19 colaboradores más. Por lo tanto, a mí me parece que estos datos, en función de con qué los comparemos, pueden ser buenos o malos, pero yo creo que ciertamente en este caso, y tal vez sea la excepción, no hace falta compararlos. Son datos escalofriantes, son datos que ponen los pelos de punta, de verdad. Por lo tanto, lo que tendríamos que pensar es que la libertad de prensa en América Latina, y la libertad de prensa siempre es un termómetro para medir la calidad de una democracia, no atraviesa por el mejor momento. A la vez, si tenemos en cuenta qué es lo que ha ocurrido con los distintos baremos y rankings que va publicando Reporteros Sin Fronteras, lo que estamos viendo es que los países de América Latina, en términos generales, sí que es verdad que se van produciendo en algunos avances, pero en términos generales van retrocediendo. Hay, en términos de libertad de información y derecho a la información, hay una métrica que se establece en colores: el color blanco, todo va bien; el amarillo, hay que preocuparse un poco; el naranja, hay que llevar bastante cuidado; y el rojo, no existe libertad. Y la mayor parte de los países en América Latina están entre el amarillo y el naranja. Evidentemente hay países, los que todos imaginamos, que tienen regímenes políticos opresivos y crecientemente opresivos, el caso de Cuba durante décadas, el caso de Venezuela en los últimos años, y en los que por lo tanto no se puede desarrollar de ninguna de las maneras un periodismo
sin cortapisas, pero también hay países, hay excepciones, el caso de Costa Rica, que está en blanco, y Costa Rica, de los 190 estados que hay en el mundo, está en el top 10, y por lo tanto está también en el continente o subcontinente latinoamericano, y hay que ponderarlo. U otros, está aquí, como veo, el embajador de Panamá, pues que está fluctuando, está en una línea amarilla, está en una línea amarilla anaranjada, en los que se dan también fenómenos concretos que probablemente podrían ser corregidos. Estados Unidos también está en el color amarillo, no está en el blanco. Quiero decir que es importante que tomemos perspectiva y dimensión de este fenómeno. ¿Cómo suceden todas estas detenciones? ¿Cómo se amedrenta a periodistas, se coacciona, se violenta, etcétera, etcétera? Pues yo creo que tenemos que ver casos y casos, pero básicamente primero tenemos que pensar en los periodistas nacionales, lógicamente. En el caso de Venezuela, por citar un ejemplo, no hay nadie que esté sufriendo más el fenómeno de la opresión informativa que los periodistas venezolanos y los medios venezolanos, por lo tanto, prensa, radio, televisión. Pero también tenemos que pensar en los periodistas ciudadanos, como se ha dicho. En un momento en el que se está restringiendo el acceso a determinadas cadenas televisivas, en el que se están cerrando estaciones de radio, en el que se están poniendo cortapisas para que un empresario pueda comprar papel, pagar papel y editar su periódico, y hay ciudadanos que buscan un escape a través de las redes sociales para hacer, si no periodismo, José Manuel, y me parece muy interesante la visión que has dado al principio, para hacer comunicación, pero si ahí también se está atacando sobre ese sector de la población cada día más amplio, eso también hay que constatarlo. Pero luego tenemos los clásicos blogueros y freelance, que es gente que siempre ha tenido pues, una simpatía por los fenómenos que tienen que ver con la comunicación, que siempre ha hecho sus pinitos y que ahora están viendo que tienen más trabas que nunca al desarrollo de su profesión. Y luego tenemos que contar con los periodistas extranjeros. Es decir, el problema no es únicamente que en Venezuela no se puede hacer un periodismo libre. El problema es que el delegado de la agencia EFE o el corresponsal de la agencia EFE o de France Press o de Reuters o de Associated, etcétera, etcétera, tampoco puede desempeñar su labor. Y que si el diario El Mundo o el diario ABC quieren enviar un corresponsal o la cadena SER, pues también tienen evidentemente, o un enviado especial, unas dificultades terribles. Y esto, estamos hablando de un segmento menor, pero también me parece destacado que hay que anotarlo. Luego, yo creo que tenemos que hablar también de los métodos, ¿no? Evidentemente, para oprimir a la prensa libre, los métodos y el marco normativo con frecuencia lo produce el legislador, lo produce el político. Pero creo que es importante subrayar las técnicas ciertamente inhumanas y ciertamente crueles que emplean determinados regímenes, también el de Venezuela, y que llevan a utilizar pues, miembros de los aparatos de información, de los servicios de inteligencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para amedrentar y para violentar a periodistas de manera física, con violencia física. Y esto me parece que es especialmente grave. La violencia es inaceptable contra cualquier persona, pero creo que todas las sociedades vemos que al final los periodistas tenemos una misión y una responsabilidad, y es la de ser una herramienta que hace posible con su trabajo que toda la sociedad ejerza el derecho a la información. De manera que cuando se está agrediendo en la persona a un periodista, con nombre y apellido, se está agrediendo el derecho que tiene toda la información a recibir lo que ese periodista tiene el mandato de llevar. Cuando he dado la lista de periodistas encarcelados, bueno, en España realmente también se pueden encarcelar a periodistas y también se puede denunciar a periodistas en función de lo que hayan hecho. Si hay periodistas que hacen delitos, evidentemente no estamos los informadores por encima del bien y del mal. Bueno, precisamente en las últimas horas, como ustedes saben, hay una denuncia de una política, en este caso de Cristina Cifuentes, contra 2 periodistas que ya la han recibido por la vía penal, porque entiende la expresidenta de la Comunidad de Madrid que cuando se accedió a determinados datos personales suyos y se revelaron esos datos, los periodistas hicieron un delito. Bueno, pues habrá un procedimiento judicial, como en cualquier otro país, pero en América Latina y en algunos países, especialmente los denominados depredadores de la libertad de información, no estamos hablando de eso. Estamos hablando en concreto de que hay periodistas que son sistemáticamente acusados de violencia política y sistemáticamente acusados de rebelión y de sedición. Estamos hablando de periodistas que, sin ocupar las instituciones del Estado, sino haciendo su trabajo a pie de calle, se considera que están poniendo en riesgo la estabilidad completa del sistema, la seguridad completa del sistema, y que precisamente por eso tienen que tener largas penas de cárcel. Luego hay un aspecto que se estaba poniendo aquí de relieve también,
que me parece interesante, ¿no? Al final, cuando hablamos de regular la libertad de información, la libertad de prensa, todos los países tienen unos mecanismos más o menos parecidos. El problema es cuáles son los límites de esos mecanismos o cuáles son las excepciones, ¿no? En Venezuela funciona la denominada Comisión Nacional de Telecomunicaciones o similar, que es la encargada de regular el espectro radioeléctrico. Eso existe también en España. Existe también en España, y en España también existe la tentación, la ha existido por parte, y en otros países europeos, de los distintos partidos políticos de intentar congraciarse con aquellos proyectos mediáticos que pueden tener pues una mayor o menor simpatía con el gobernante de turno y por lo tanto conceder un mayor o menor número de licencias en función de que el empresario presente algún proyecto que puede sintonizar más o menos con su ideología. Pero esto tiene evidentemente unos límites. Lo que estamos viendo en determinados países de América Latina es que o bien esas licencias sencillamente se están cancelando y que por lo tanto los canales se tienen que ir a negro, o bien que se está obligando a determinados propietarios de medios de comunicación a que vendan su negocio a sabiendas el comprador de que tiene que darle la vuelta por completo a la línea editorial de ese medio de comunicación, lo cual es una forma de censura, es obvio, o se está practicando directamente casos de autocensura, independientemente de las violaciones de derechos humanos que se estén viendo de manera flagrante en ciertos países. A mí me puede interesar, porque tengo algunos intereses y que recibo a través de la publicidad, mantener un perfil de crítica bajo o nulo, y por lo tanto yo voy a mirar para otro lado, voy a taparme los oídos, voy a taparme los ojos y mi perfil de crítica va a ser bajo o nulo, algo que evidentemente como periodistas no podemos de ninguna manera aceptar. Y luego, casi para terminar, podríamos hacer muchas excepciones, ¿no? Cuando vemos los países en los que hay riesgo grave para la vida de un periodista cuando ejerce la libertad de información, no siempre la culpa es de los políticos o de políticos que puedan aplicar un sistema de gobierno comunista, bolivariano, llamémosle X, ¿no? Un sistema que prive de libertades a la población. Bueno, hay situaciones de inseguridad que se dan en México, que se dan en otros países de América Central, que tienen que ver sencillamente con la presencia de bandas criminales organizadas que operan a gran escala, que controlan partes del territorio y que, por lo tanto, cuando hay algún periodista de investigación que elabora algún reportaje sobre quienes se dedican a traficar con seres humanos, a traficar con droga o sencillamente a hacer robos con fuerza, esos periodistas evidentemente se ven señalados, se ven secuestrados y se ven asesinados. Eso no tiene nada que ver. En todo caso, la clase dirigente del Estado puede tener una responsabilidad porque no controla una parte de su territorio, y en ese sentido es un Estado fallido. Pero ese periodista no es víctima de una orden o de un mandato político que pasa exactamente por eliminar a quien está ejerciendo la libertad de información. Y ya para concluir, yo creo que hay, digamos, un punto de esperanza también que nos tiene que quedar en términos generales en todos los países. Realmente los medios de comunicación tradicionales, y he citado al principio el caso de la agencia EFE, pero en fin, como los periódicos, como las radios, como las televisiones, incluso como instituciones. Yo de un tiempo a esta parte estoy dirigiendo la comunicación del Colegio de Abogados de Madrid, que es el colegio profesional más grande de Europa, y por lo tanto de la comunicación de ese colegio dependen 80.000 abogados y empresas. Todos estamos en un proceso de transformación digital, todos estamos mirando a las redes sociales no como un elemento accesorio, sino como un elemento nuclear de la comunicación. Y yo creo que ahí hay un trabajo muy bonito que tienen por delante y por hacer los periodistas en América Latina, especialmente en los países donde no hay libertad de prensa o casi no la hay, que tienen que hacer los empresarios, y que pasa también un poco por las cuestiones que estaba planteando el anterior interviniente desde Argentina. A toda esa tecnología darle una coherencia, darle un sentido, plantear en torno a ello una estrategia, diseñar un plan, y por lo tanto a través de esa tecnología que la libertad de prensa pueda respirar, aunque no haya papel, aunque me cierren el espectro radioeléctrico. Fíjense ustedes que ya el 90% del consumo de medios que se está llevando a cabo en España ahora mismo no es ni siquiera a través de un iPad, no es ni siquiera a través de un ordenador de sobremesa o portátil. El 90% de consumo se está llevando a cabo en España a través de smartphones, de todo tipo,
de prensa digital nativa, de periódicos en papel que tienen su reflejo. Por lo tanto, yo creo que esa ventana de oportunidad tienen que aprovecharla nuestros colegas en América Latina. Y volviendo al inicio, yo creo que nosotros los españoles, que tenemos un punto de privilegiados en ese sentido, aunque también luchamos contra el poder, te lo aseguro, Josep, luchamos contra el poder y recibimos presiones cada día del poder, no te quepa la menor duda, pero creo que os podemos ayudar y, como sabes, yo estoy muy comprometido en ayudaros. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy interesantes tus palabras, lo mismo que las de Miguel Enrique. Has mencionado un tema y yo no quería dejar pasar la oportunidad de leeros, bueno, de resumiros la noticia de ayer que dábamos desde Quito, con el dolor y al mismo tiempo la tranquilidad, decían nuestros compañeros allí, tras la llegada de los cuerpos del equipo periodístico de nuestros compañeros del diario El Comercio, que fueron asesinados en la zona fronteriza hace ya meses, hace 3 meses, entre Ecuador y Colombia por disidencias de las FARC. Los secuestraron, los mantuvieron en el cautiverio y los asesinaron a los 3. Bueno, parece que es uno de los elementos característicos, vamos a ver si la impresión es correcta o no, del desempeño del periodismo hoy en día en América Latina, que es esta cuestión de la violencia y al mismo tiempo también las relaciones con el poder y los poderosos, ¿no? Esos dos retos son especialmente sentidos, especialmente agobiantes en América Latina. ¿Cuál es la visión tuya desde la Fundación, Ana Isabel? No. Encantada de estar acá en este momento. Agradezco esta oportunidad desde la Fundación Comunidad Iberoamericana, donde estamos nosotros incursionando acá en España. Es un desafío como periodista venezolana en condición de exilio estar en este escenario debatiendo con todos ustedes, y es un reto para nosotros desde la Fundación, como bien lo dijo el colega Miguel, periodista también en el exilio, poder nosotros emprender la lucha y ser voz de lo que está sucediendo en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino también en nuestra comunidad latinoamericana. Para mí de verdad es un honor que esté acompañándonos nosotros don Miguel, que es un pionero del periodismo en nuestro país y que bien ha significado todo lo que ha venido en detrimento del ejercicio de la función del periodista. Ahora bien, con lo que decía el compañero Alfonso, me cae como anillo al dedo su discurso, porque es muy importante lo que es el rol del periodista, pero antes de ser periodista somos ciudadanos. ¿Okay? Entonces, en este momento, yo dentro de mi experiencia como periodista en Venezuela y para algunos medios de Europa, me llama poderosamente la atención la reflexión que debemos hacer nosotros como periodistas en todo lo que viene aconteciendo en nuestro país como experiencia básica y lo que viene sucediendo en Latinoamérica, que es la lucha que se está dando con los antivalores. ¿Okay? Entonces yo en este momento quiero hablarles sobre lo que nosotros como periodistas tenemos que hacer para informar, para formar a los verdaderos ciudadanos comprometidos, que podamos emprender y construir una ciudad comprometida, porque esa es la función que nosotros desde la comunidad iberoamericana queremos impulsar y queremos promover para todos nuestros pueblos iberoamericanos. Ciertamente, como periodistas y como ciudadanos comprometidos, tenemos un grato poder que es muy noble, además que nos da la profesionalización de nuestro periodismo, que es poder comunicar. Pero ciertamente aquí surgen dos vertientes: poder comunicar para formar y transformar a los pueblos, o comunicar para destruir y para poder entonces ir en todo lo que es el detrimento de las sociedades. En estos momentos, desde mi experiencia, ya no en los medios de comunicación privados, sino dentro de la experiencia de la administración pública, desde mi país para Latinoamérica, en esta era local, donde la participación, donde el protagonismo del ciudadano viene desde la localidad, en esta era global, ¿verdad? Hay una gran amenaza que es la era digital, donde los mass media, los multimedia, las redes sociales, la internet, tienen un poder inmensurable a la hora de poder entonces controlar lo que es la información. Pero ciertamente tenemos que hacer un paréntesis, porque desde la experiencia de Latinoamérica no todos tienen capacidad para ese smartphone, que en estos países del primer mundo la tienen. En Latinoamérica no. En Latinoamérica, en nuestros pueblos, no todo el mundo tiene acceso a la internet.
Y ahí es cuando todavía se pone en valor el protagonismo de los medios tradicionales, donde se pone en valor todavía el protagonismo de los periodistas que todavía podemos manipular, en el buen sentido de la palabra, lo que es la información para formar, educar y transformar, que es el decálogo de los periodistas cuando estudiamos en las aulas de clase, ciertamente. Entonces, valiéndonos de esto, la alternancia digital dentro del oficio del periodismo, es importante también recuperar lo que es el compromiso de un periodista que pueda transformar esa información de impacto en la vida social, que sea un periodismo de investigación, corresponsable, un periodismo bien comprometido, porque sabemos que a través de nuestra labor es que podemos incidir en la conducta de un ciudadano común. Yo, dentro de mi sensibilización como humana, dentro de la carrera periodística, me preguntaba, ¿cómo podemos nosotros incidir entonces para transformar a estos ciudadanos y poder construir lo que en mi país, básicamente, que somos ejemplos acá en este escenario iberoamericano de lo que ha sido la destrucción de una sociedad? Porque si bien es cierto, la hegemonía comunicacional que viene implementando desde hace más de 20 años, la génesis de Hugo Rafael Chávez Fría y toda la plataforma comunicacional que vale decirles, me quito el sombrero porque ha sido altamente efectiva para sus objetivos, que ha sido contrarrestar lo que es el periodismo democrático, participativo, la libertad de expresión que ha sido cercenada y nos pusieron lo que llamamos en nuestro argot periodístico venezolano el bozal de arepa, ¿ok? Resulta bastante dificultoso esta situación que estamos viviendo y con respecto a esto, yo me preguntaba y decía, ay, ¿cómo podemos hacer nosotros ante todo lo atentatorio del ejercicio de la función del periodista como un ciudadano comprometido para poder rescatar a mi comunidad desde la miseria? Porque la miseria no solamente es económica, la miseria también es mental. ¿Okay? Entonces, si podemos incidir en la transformación social de nuestros ciudadanos, yo decía, bueno, tenemos que ir a la teoría de rescatar los valores. Y aprovecho esta oportunidad de estar acá en este escenario iberoamericano, vale decir, para poder entonces llevar el mensaje, porque es el contenido verdadero que tenemos nosotros, que fundamental a nuestros periodistas que quedaron en Venezuela, de que siguen en la lucha a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las amenazas. Como bien decía el compañero Miguel, estamos en altísimo riesgo poder ejercer la profesión del periodismo. Entonces, es como que cuesta arriba poder construir una sociedad que vaya en avanzada, que vaya en progreso, que vaya para el desarrollo sostenible, donde haya equidad social, ante la amenaza latente de un régimen. ¿Cómo podemos informar para transformar ciudadanos y poder entonces construir ciudades comprometidas hacia el desarrollo, comprometidas hacia el bienestar colectivo? Yo decía, bueno, definitivamente tenemos que dar un salto atrás y recuperar lo que decían nuestros abuelos, donde en aquella época los valores eran inminentes y valía más un compromiso de palabra que un contrato firmado, donde se ponía en valor también el honor, el don de honor, donde se ponía en valor la ética, ¿ya? Cosas que verdaderamente la corrupción, no solamente monetaria en el país, que ha sacudido enormemente nuestra sociedad, sino que el compromiso de combatir la corrupción, del cuánto hay para eso, que eso de verdad ha ido en detrimento de la conducta del ciudadano venezolano y obviamente que tiene repercusión porque tenemos que reconocer que Venezuela es un ícono en el campo latinoamericano, en el ambiente latinoamericano, y que todo lo que está sucediendo genera grandísimo impacto en la conducta societal de todo el resto. Ahora bien, cuando yo hablo del rol del ciudadano comprometido, me sigo preguntando, comprometido con su entorno, pero ¿para qué? ¿Comprometido para hacer qué? Entonces nosotros desde la comunidad iberoamericana estudiábamos el caso de decir comprometidos para fomentar la participación corresponsable ciudadana, donde hubiese participación plural de ideas, donde pudiésemos nosotros unificar nuestros proyectos para ir siempre en avanzada. Porque una de las naturalezas en la conceptualización que estamos manejando para poder intervenir y aportar desde España a nuestros pueblos que están en Iberoamérica es en todo caso poder confluir y promover la comunicación política. Cuando a uno como periodista
que hay mucho resquemor con respecto al rol del protagonismo político. La gente le tiene como tirria al tema de la política, pero no han terminado de entender que nosotros somos elementos protagónicos para poder incidir, y ahí estamos haciendo política cuando pretendemos obtener un cambio conductual de los ciudadanos. Entonces va más allá la visión que debemos tener como periodistas a la hora de redactar una nota, a la hora de pararnos ante un micrófono, a la hora de poder estar dentro de las instituciones. En mi caso particular, yo pasé por medios de comunicación impresos, televisivos, y en este momento me encuentro haciendo comunicación política desde la fundación. Y el impacto que nosotros reconocemos es generacional, porque sabemos que vamos cultivando, estamos sembrando para poder entonces obtener esos cambios que tanto estamos anhelando. Cuando nosotros hablamos del ciudadano comprometido, que pareciese que fuese utópico, ¿no? Es así como que muy sensible, muy pasional el tema, pero definitivamente eso es lo que nosotros hemos perdido en Latinoamérica, los valores. Es una situación que los sociólogos, los antropólogos vienen también discutiendo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo la hegemonía comunicacional puede cortar, como si no tuviésemos una historia, y podernos transformar hoy en día para poder ser simplemente unos zombies y que no tenemos capacidad de pensar, no tenemos capacidad de reclamar nuestros espacios, no tenemos capacidad de poder desarrollar el protagonismo para poder resolver nuestras situaciones en conflictos existenciales, para poder darle respuesta a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, eso realmente es la naturaleza de hacer la función política, que es poder promover entonces y proyectar la verdadera participación ciudadana. Cuando yo me proyecto como una periodista, debo poner en valor también mi condición de ciudadana comprometida con mi entorno y con mi país y con todo lo que vengo haciendo en este escenario ahora, para poder entonces afianzar lo que es una ciudad comprometida. Una ciudad comprometida está integrado por ciudadanos comprometidos, por ciudadanos íntegros. Y no todo el mundo quizás está ganado a la idea de lo que es un ciudadano íntegro. Es difícil cultivar un ciudadano íntegro en estos días, ¿no? Entonces, cuando nosotros como les decía, desde la Fundación, de forma visionaria, porque venimos de un estado de resiliencia, donde, como bien decías, el término que nos han dado una acogida a todos estos inmigrantes, pero también hay que poner en valor que hay inmigrantes en retorno. Nuestros compañeros españoles, que en sus tiempos también fueron a Venezuela, a la Tierra de Gracia, toda la comunidad europea que fue a la Tierra de Gracia y que también fue muy bien acogida, ¿no? Entonces ahora los inmigrantes en retorno, aunados con nosotros que somos los inmigrantes por circunstancias que todos conocen, estamos abiertos para poder hacer un equipo, para poder construir entonces esa ciudad comprometida que en un futuro más pronto que tarde sabemos que podemos regresar a nuestros espacios para poder seguir construyendo país. Nosotros queremos fortalecer, afianzar entonces esa conducta del ciudadano comprometido que en un momento determinado puede ejercer sus funciones como un abogado, como un economista, como un filólogo, como un periodista, y vale ser insistente en este discurso para poner entonces marcar la pauta de lo que verdaderamente tenemos que hacer nosotros como personas, que es un ciudadano comprometido, honesto, un ciudadano que ponga en valor sus principios y sus valores, que sea sensible con alto sentido de pertenencia patrio, para que pueda entonces impulsar, que sea coherente y creativo, que sea idealista protestatario. Nosotros los periodistas no podemos sumarnos, no podemos ser tan displicentes con ningún tipo de medio, porque eso nos lo enseñaron en las aulas. En las aulas también nos enseñaron que los periodistas teníamos que ser objetivos a la hora de hacer la noticia, ¿no? Y resulta que en los tiempos de cambio, podemos notarlo en las redes sociales, somos altamente subjetivos. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo lo que está aconteciendo. Y la responsabilidad radica en aquel que está detrás de la maquinita, del smartphone, para saber cuál va a ser el contenido y medir cuál va a ser su impacto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos somos proactivos, tenemos que ser emprendedores y tenemos que ser también participativos, irreverentes, entusiastas y luchadores.
Hoy en día, dentro de las amenazas y retos que nos podemos plantear nosotros como periodistas en estados de exilio, sabemos que estamos altamente comprometidos con nuestros roles hoy en día. Y además, desde la Fundación, reconocemos todo el potencial del capital humano que reposa en nuestros pueblos que hoy en estos días se encuentran en desventaja, que están sumergidos por el régimen, que están sumergidos por los ataques, que bien la estrategia comunicacional se viene dando. Pero sin embargo, también reconocemos lo que es la rica savia que contiene cada ciudadano que está en esos pueblos para lograr la transformación de los pequeños pueblos en grandes naciones. Esa es una de las misiones que tenemos nosotros desde la comunidad iberoamericana, poder entonces rescatar los valores y ir en contra de los antivalores. Eso. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Vamos a dar paso al último bloque ya del debate. Insisto en que si alguno de ustedes quiere dirigir una pregunta a los intervinientes lo puede hacer. Yo voy a romper el hielo con una pregunta o un par de preguntas que tienen que ver con desafíos del periodismo a nivel global, pero que me gustaría que contestarais indiferentemente cualquiera de vosotros o los tres desde vuestra respectiva experiencia. Una tiene que ver con el modelo de negocio. El periodismo está amenazado por una cuestión de ingresos y gastos, por una cuestión desde hace muchos años que vienen de antes de la crisis financiera, de modelo de negocio, de debate entre lo gratuito y lo de pago. ¿Cómo veis vosotros esa alternativa? Y si me apuras, le preguntaría a Miguel, después de la descripción que ha hecho tan tremenda de la situación en Venezuela y sin ánimo de que revele ningún secreto comercial, ¿cómo sobrevive el Nacional? ¿Cómo sobrevive el Nacional en una situación tan difícil? Esta era una primera cuestión. Una segunda cuestión tiene que ver con un tema que también respondéis libremente, sobre la politización. Hay en un informe reciente del Instituto Reuters que se enfocaba en muchas cuestiones diferentes de los desafíos del periodismo, pero en una en particular relacionada con el crédito que los medios de comunicación tienen en la opinión pública y la confianza que se deposita en los periodistas. Una de sus conclusiones era que el exceso de politización que percibe el lector en los medios le hacen ser reticente a los medios convencionales. Y eso es algo que ha provocado es una de las causas de la deriva del lector hacia redes sociales, Twitter y otras fuentes de información. La cuestión de la politización. Bien. ¿Cómo sobrevive el Nacional? Bueno, es en modo sobrevivencia. En modo sobrevivencia, sí. Claro, es reducir el periódico a su mínima operación para que pueda sobrevivir, con publicidad privada que hay, alguna, porque ellos han destruido el sector privado, pero queda algo, y con la venta al ejemplar, y con los ingresos por la red, porque tenemos un volumen tan grande de tráfico, 14 millones de visitas únicas al mes, que eso nos permite también tener ingresos por la web bastante buenos. ¿Y alguna fórmula de donación, de crowdfunding, que se habla ahora tanto? Claro, nosotros hemos logrado que 13 periódicos latinoamericanos nos hayan prestado papel: el Universal de México, La Nación de Costa Rica, El Tiempo de Bogotá, El Comercio de Lima, El Mercurio, La Nación de Buenos Aires, O Globo, Nuevo Día de Puerto Rico. Todos esos periódicos nos han prestado papel. Pero, caso de solidaridad latinoamericana. Claro, pero estamos viendo cómo hacemos también un crowdfunding, pero la verdad es que hemos logrado sobrevivir. Yo creía que no íbamos a vivir más de 2 años, hemos vivido 7, ¿entiendes? Porque es una situación muy complicada y claro, también allá hay una realidad económica que es terrible, que es esta cosa de la hiperinflación. Eso destruye a todas las empresas. Entonces, estamos ahí. Yo creo que
lo peor que puede pasar en un futuro es que tengamos que volvernos página web. Eso puede pasar, porque si no hay manera de obtener papel, pues esa solución la tenemos planteada desde hace 3 años, pero no hemos llegado a ella. Si hay que llegar a ella, llegaremos a ella, con lo que han hecho los demás periódicos. Somos una plataforma web y punto. Claro, pero el impreso es muy importante, así como el tema del impreso y la web es una discusión que digamos es la gran discusión de los medios tradicionales, porque no solamente el impreso, sino es la televisión, es la radio y el impreso. O sea, los medios tradicionales han aumentado su audiencia, pero el modelo de negocios es un desastre. Esa es la realidad. O sea, tú tomas el país del periódico El País. El periódico El País le ha disminuido su circulación un 20, un 30% o más en los últimos 5 años, pero la audiencia le ha aumentado un 50%. El problema es que no es monetarizable. Entonces, esa es la tragedia de los modelos de negocio. Sin embargo, siguen siendo los medios tradicionales los que tienen la fuerza y la franquicia informativa. Aunque aparecen el Confidencial, el Español, en Venezuela La Patilla y en Huntington Post y todo eso, el 90% del flujo de noticias está determinado por los medios tradicionales en la web. No, los otros no han podido sustituir a los medios tradicionales. Y es un proceso donde los medios tradicionales se están defendiendo, haciendo grandes inversiones en la web y utilizando su franquicia, porque la gente cree más en algo que publica el New York Times, así sea en la web, que algo que publica Huntington Post. O sea, y ese tema aplica para radio y televisión, aunque sabemos que al final del camino todo va a terminar aquí. Entonces, Alfonso, ¿alguna idea brillante para que nos sigan pagando? Bueno, brillante no lo sé, a los pero periodistas? eso es mucho pedir, pero vamos a ver, a mí me parece que más allá de que constatemos la caída en audiencia que han tenido medios de comunicación tradicionales, porque hay nuevas generaciones que tienen una formación tecnológica distinta, que buscan nuevos soportes, etcétera. Yo creo que los periodistas y los directivos de medios de comunicación tienen y tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica. Es decir, en efecto, el periodismo es solamente una parte de la comunicación. Hoy vivimos esencialmente, lo he escrito en un magnífico ensayo Daniel Innerarity, en una democracia ocular, audiovisual, digital, en la que las actitudes, las costumbres, los hábitos que tienen de relacionarse con el entorno, con otras personas, etcétera, quienes formamos la sociedad han cambiado, están cambiando. Pero los periodistas no hemos hecho todavía esa reflexión. Esa es mi modesta valoración. Un periódico no puede pensar, al margen de que tenga una página web con una magnífica línea gráfica, de que tenga conexiones con YouTube, con Vimeo, etcétera, etcétera, que puede seguir viviendo de un fenómeno que es el de tener una pantalla con blogs, que era un fenómeno de hace 20 años. Ese periódico probablemente tendrá que reflexionar que esos blogs tienen una serie de visitas que serán 5.000, 50.000, pero que ahí fuera, en las redes sociales, hay personas que tienen también, no siendo periodistas, cosas interesantes que contar, que explicar, que no sé si pueden informar, pero que pueden formar y entretener, que son las 3 funciones básicas: información, formación y entretenimiento, y que no están siendo incorporadas esas personas a los medios de comunicación tradicionales. Personas que, por supuesto, no tienen 5.000 o 50.000 visitas al día, tienen 500.000. ¿Por qué no lo están haciendo los medios de comunicación tradicionales? Hombre, yo creo que los periodistas siempre tenemos al final, fíjate, no sé lo que tú piensas, pero un prurito de orgullo, un sentimiento, un orgullo de pertenencia a un grupo distinto y superior, y que consideramos que nosotros podemos hacer cosas que otros miembros de la sociedad no están capacitados a hacer. Pero claro, eso lo tenemos que demostrar. Y si realmente tú, teniendo como periodista, una buena cualificación, una buena formación excelente en todo lo que quieras, en idiomas, en redacción, en cursos que has desarrollado en los centros internacionales del mayor prestigio, si no llegas a la audiencia y no llegas a la sociedad,
y tu mensaje, por lo tanto, no cumple su misión de llegar al receptor, en algo estás fallando. Y yo creo que en ese sentido tenemos que abrir la mente y tenemos que mirar más allá del periodismo. Todo tiene muchos riesgos. El riesgo es que tú miras más allá del periodismo y te puedes encontrar con un campo sembrado de fake news, que un periodista puede saber detectar, pero un ciudadano no. Pero, es decir, perdamos ya esa idea que seguimos manteniendo de que somos todavía los gatekeepers, los guardabarreras, que somos los que decidimos, porque somos periodistas, qué consume la sociedad y qué no consume la sociedad. La sociedad probablemente se estará equivocando en muchos aspectos, pero consume en el ejercicio de su libertad, si me permite la expresión vulgar, lo que le da la gana. Pues escuchemos a la sociedad y diseñemos productos trascendiendo lo periodístico que sintonicen con lo que está esperando también la sociedad, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pero a este respecto yo comento simplemente que yo concibo la función del periodista un poco también como un control de calidad. Quiero decir, no es un monopolio del periodista ni el espíritu crítico, que debe ser algo que acompañe a todo hombre libre y autocrítico, pero sí por el mismo hecho, por la misma naturaleza de nuestras empresas. Aquí en la agencia EFE, por ejemplo, ninguno de nuestros reporteros está autorizado a enviar directamente información a un abonado o a un cliente, a la audiencia. Ninguno. Siempre tiene que pasar, como en cualquier otro medio de comunicación convencional, un control interno de calidad, de verificación de las fuentes, de contrastar elementos que pueden ser a lo mejor contradictorios entre lo que se dice en Buenos Aires y lo que se está diciendo en Montevideo. Una serie de elementos estructurales que hacen que al final, y cometemos errores, es imposible no cometerlos, al final tengamos un grado de certidumbre alto de que lo que estamos contando corresponde a los hechos y no está contaminado de opinión. A ver, quería adicionar que no necesariamente en los medios de comunicación tradicionales, por lo menos en Latinoamérica, los dueños son periodistas. No, claro. La tradición ha sido esa, la experiencia. Y por no ser periodistas, quizás manejan la política editorial del medio de acuerdo a sus conveniencias comerciales. Estás hablando de modelo de gestión. Cuando, por ejemplo, en el caso particular, se ha dado que los periodistas simplemente tenemos que regirnos la política editorial del medio y ahí se aplica la censura. También, o sea, no solamente la hegemonía comunicacional es política a través de un régimen, sino que también te hacen censura el dueño de un medio de comunicación que no le interese, en todo caso, que la información que tú puedas generar posiblemente vaya a ir en contraposición a los intereses muy particulares del medio. Entonces, ahora sucede un fenómeno, que cuando hablaba yo de los multimedia y los más medios, la internet, el mercadeo que se puede hacer cualquiera a través de esa plataforma, que un medio tradicional quizás no puede tener el control publicitario, por eso es que han ido también en baja, como decía el compañero desde Argentina, los que se están cayendo y los que se están callando, ¿no? Entonces, ahora tenemos las personas que son influencers en las redes sociales, que tienen seguidores y que se mercadean también, que también hacen una publicidad extraordinaria y ellos se autofinancian todo lo que ellos puedan hacer. Entonces, ahí sí tenemos nosotros, como periodistas, revisar la función, pero, a ver, desde que fuimos formados, nosotros no nos inculcaron la posibilidad de poder gerenciar procesos administrativos dentro de una empresa. Y yo voy un poquito más allá, porque fue uno de los temas que yo desarrollé en mi pregrado, que los medios de comunicación en Venezuela veían la noticia como una mercancía. Y gracias a Dios, la evolución de todo lo que está sucediendo en esta era ha dirigido la vista hacia otro lugar, ¿no? Y por eso creo yo también que se les hace cuesta arriba poder fluctuar en todo lo que está sucediendo en este mundo competitivo de la información y de cómo se hace el periodismo. Un tema que ha preocupado mucho y obsesionado aquí y preocupa en Europa, de hecho hasta las instituciones europeas han tomado cartas en el asunto, lo han debatido, la cuestión de las fake news y las noticias falsas y la desinformación, ¿no? Sería en castellano o en español un poquito más correcto. ¿Cuál es la situación en América Latina? En un escenario de tanta polarización, ¿no es mayor el riesgo de verse intoxicado? Básicamente en Venezuela
en el ejercicio de periodismo está totalmente amenazado porque tenemos una plataforma bien estructurada desde parte del gobierno, que yo llamo claramente, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, el dictador, los dictadores, que son dos en Venezuela, ellos tienen todo lo que es un laboratorio, que puedo decir libremente porque aquí no voy a ir presa, el GEDO cubano. El GEDO cubano está interviniendo en Venezuela y en Latinoamérica. Ellos tienen un laboratorio para construir información y para persuadir y disuadir la información del colectivo. Entonces, yéndonos más allá, salen muchos rumores, sale mucha información que no es estructurada, que no es evidenciada, que no es corroborada, mucho menos es veraz, y de ahí viene la confusión de la sociedad. Si ustedes pueden ver, yo lo hablaba también con mis colegas, la hegemonía que viene implementando el gobierno es que sale una información y todo su equipo político la mantienen, la sostienen y la defienden, mientras que sucede desde la parte opositora o desde la parte del periodista que está ejerciendo su función, que aun cuando pueda tener la verdad y poderla contrastar y contestar, simplemente comienzan las redes sociales, estos laboratorios que están muy bien orquestados para convertir en polvo cósmico esa información. Y por eso que sí es un reto para un periodista que esté comprometido, como decía anteriormente, poder llevar la información veraz a la palestra pública, porque están todos esos equipos anidados detrás de los smartphones, ¿no? Detrás de toda esa estructura para poder entonces contrarrestar y combatir lo que a bien nosotros nos pudiera resultar para este proceso de rescate de la democracia y poner entonces en valor lo que es la libertad. Claro que sí es una amenaza lo que está sucediendo. También lo podemos ver en el caso de Colombia, que también hay una desinformación total dentro de la comunidad juvenil, que ellos dicen que todo lo que está sucediendo en Venezuela está orquestado a través de las redes sociales, que es el imperio que está financiando la oposición para poder entonces construir todo lo que pasa, que está contactado en los videos en el momento que está ocurriendo el hecho. Y la población, porque estuve en Colombia el año pasado dando una conferencia y me decían en las universidades javerianas, pero es que todo lo que ustedes están diciendo como periodista es falso, porque todo eso es construido. Yo no, eso, lo que pasa es que nosotros tenemos ahorita todos nuestros medios independientes cerrados, ellos fueron expropiados, condenaron las concesiones y toda la plataforma que sale informativa es del régimen y ahí hay por supuesto una información amañada para los intereses que ellos persiguen. Miguel, algo que añadir. ¿Habéis sido vosotros víctimas de intoxicaciones de un lado u otro? ¿Alguna fuente que a lo mejor os ha contado algo? Bueno, pero es que lo que pasa con las fake news es que esto siempre ha existido. Siempre ha existido. O sea, ¿qué vamos a hablar de fake news hoy en día? Lo que pasa es que Trump lo puso de moda, porque además hay una cuestión tecnológica. La fake news está acompañada de un tema tecnológico. La fake news es cuando alguien dice mentira y mucha gente la cree. Cuando los medios tenían responsables, o eran firma de un periodista o un dueño de medio, entonces era más complicado porque es la responsabilidad de alguien o de una empresa. Hoy en día hay tecnologías para que un texto se haga viral. Entonces la gente... Con robots, ¿no? Sí, con bots. Entonces electoralmente es muy fuerte porque tú puedes tomar cualquier texto sobre X persona, sobre un candidato, por ejemplo ahora en el PP hay una elección interna, tomas un candidato de eso y le montas unas historias, las pones en varias versiones, utilizas los robots con Twitter falsos, entonces lo repiten muchísimas veces y siempre hay una gente que quiere creer lo que le conviene. Entonces lo creen y ya lo repite la persona. Entonces se convierte en eso en una fake news que tiene un efecto. Eso existe, por supuesto, con la tecnología. Los rusos son expertos en hacer ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, esa gente que ve Twitter y solamente ve los hashtags. Por ejemplo, el hashtag F. Entonces tú ves solamente el hashtag F. No ves el Twitter de los periodistas de F o de F. Entonces, cuando tú ves hashtag F, te aparecen notas de su padre y de su madre. De cualquier cosa. Entonces, te aparecen los bots. Ahí es donde aparecen los bots. No, porque tú el bot, el bot es Pedro XXW. Nadie ve el Twitter de Pedro XXW. Pero si
Pedro XXW pone una noticia sobre la agencia F, que es fake, y pone hashtag F, la gente la va a ver cuando pone hashtag F. Entonces se crean todos estos mecanismos, inclusive en Facebook, donde la gente empieza a ver cosas que son totalmente falsas. Porque la gente es un poco ingenua también, la gente quiere creer, o sea, si la gente está en contra de un candidato y aparece una noticia diciendo que el candidato es homosexual o es ladrón o cualquier cosa, ¿ves? Eso es, ese señor es homosexual o es ladrón o lo que quiera. Entonces, eso produce un contagio en el fake news. Pero, claro, tienes que educar a la gente para que no vaya por esos caminos. Hay una labor de formación y de educación. Ve a dónde vas. Y sobre todo, fijaos, tengo aquí una frase, un fragmento que me gustaría leer. Me parece que hay que hacer una labor también de alertar a la sociedad, ¿no?, acerca de lo que se puede encontrar, no solamente en las redes sociales, sino en otra serie de páginas. Aquí en España, no hace falta irse a América Latina, han proliferado algunas páginas que se presentan como periódicos o como medios de comunicación, etcétera, en los que de repente aparece una hipótesis sobre la muerte de Emilio Botín o algo acerca de la víctima de la manada, y ciertamente no hay detrás una estructura periodística, como filtro de calidad al que estamos apelando para determinar si eso es verdad o no es verdad, por el hecho de que aparezca en Internet. Entonces ha habido un colegio de periodistas que ha escrito un texto alertando de esta cuestión, que dice de la siguiente manera. Dice: queremos alertar además de la proliferación de páginas en Internet que se definen a sí mismas como periódicos o como medio de comunicación, pero en las que no es posible encontrar ni un solo periodista, resultando llamativo que algunas de ellas disponen incluso de publicidad institucional. Maquetar una página digital para darle apariencia de periódico no la convierte en tal, del mismo modo que construir un edificio con la apariencia de un hospital no representa que en su interior se esté practicando la medicina si no hay médicos. Pues esto es un poco la cuestión. Ya no es sencillamente lo que puede distribuir determinado robot, tenga o no el origen en una granja rusa, como suelen denominarse, a través de las redes sociales. No solamente redes sociales, sino páginas y plataformas que se construyen con el claro ánimo de difundir fake news. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Miguel, Alfonso, Ana Isabel, muchísimas gracias por vuestras palabras y por vuestros testimonios también. Muy bien. Gracias a ustedes por estar con nosotros.